Bueno, vamos a ir arrancando. Antes que nada, ¿tienen alguna duda, una pregunta? Ahí voy a compartir pantalla. Yo tengo, pero es de. Después lo vemos cuando es la parte de las consultas, ¿no? Sí, si es de la guía, o de un ejercicio de la guía, lo vemos después. Dale, sí, era eso. Bueno, bueno, vamos a seguir un poco con lo que estábamos. La clase pasada discutimos básicamente em, toda la idea del falsacionismo de Popper y toda la idea de los paradigmas de Kuhn. Y también Lakatos, que es un poco como combinar ambas lógicas en un concepto que él llama programas de investigación. Y básicamente tiene la lógica de ambos pensadores. Por un lado hay algunas ideas que forman parte del paradigma, que estarían en el Una núcleo. mañana Carlita. Ok. Bueno, habría algunas ideas que estarían en el núcleo. Y después hay ese núcleo lo bordean, tiene sus límites, donde ahí hay más flexibilidad crítica de parte de los científicos en cuanto a criticarse, refutarse, abandonar algunos modelos puntuales. Pero las ideas esas del núcleo, en eso los científicos son más bien dogmáticos, diría Lakatos o Kuhn. Y entonces nosotros estamos viendo como qué ideas pondríamos de la economía mainstream o ortodoxa en el núcleo. No sé, surgió una discusión, podemos decir que uno es el individualismo metodológico, aunque alguna gente haría la diferenciación, dirían, no, no es que los economistas, porque ¿qué es individualismo metodológico? Quiere decir que vos usás la noción de individuos en ciencias para explicar fenómenos sociales. O sea, usás el concepto del individuo como un método, el concepto del individuo como un método o como parte de un método en ciencias sociales para explicar los fenómenos. O sea, si vos ves un fenómeno social como, no sé, el Estado, vos lo vas a explicar reduciéndolo a los individuos que están dentro del Estado y vas a explicar por qué el Estado se comporta de tal y tal manera, explicando la acción de los individuos que viven en el mundo del Estado y que están enfrentados a los incentivos particulares que hay en el Estado, o sea, los burócratas. Entonces, una explicación de individualista, metodológica, sobre la acción del Estado, por ejemplo, sobre por qué el Estado interviene, no va a tener una visión romántica de que el Estado interviene para hacernos bien o para maximizar el bienestar de la gente, sino que el Estado interviene porque hay burócratas dentro del Estado que, por ejemplo, necesitan em, ocupar sus manos, digámoslo así, que necesitan básicamente crear, aumentar la esfera, la cantidad de áreas sujetas a su decisión o a su aprobación, porque de alguna manera eso justifica su existencia o incluso les crea un ingreso. Entonces, una explicación de ese tipo, esté bien o esté mal empíricamente, no lo sé, pero una explicación de ese tipo sería como una explicación dentro del del individualismo metodológico de un fenómeno social. Y esa idea de individualismo metodológico, entonces dijimos, bueno, puede estar en el núcleo, o sea, como una especie de compromiso que tienen los economistas con cómo hacer ciencia y no se van a debatir mucho si tener otro compromiso. Creo que esto lo discutíamos con Ernestina, no en la última clase, sino en la anterior, ¿cierto? No sé si está, pero creo que ella tenía una objeción semejante. Bueno, pero el punto es ese, o sea, o cualquiera de ustedes, si tiene alguna objeción o algún comentario, me interesa, pero Hola, profe, sí, acá sí. estoy, pero estoy en el colectivo. Se me Ah, complica bueno, un no te poco. preocupes, no, no hables. No, no, es un quilombo hablar en el colectivo, te entiendo. Bueno, igual alguna gente diría que no es, que los economistas no es que tienen un compromiso con el individualismo metodológico, sino que alguna gente diría que es algo aún más fuerte.
le llamarían individualismo, y acá ya aparecen palabras raras de filosofía, óntico, que quiere decir que supuestamente los economistas tienen un compromiso con las explicaciones que aluden a los individuos, no por conveniencia metodológica, sino porque creen que el mundo se compone de individuos. Y si vos crees que el mundo se compone de individuos, la vara de explicación que tenés es explicar las cosas remitiendo a individuos. Y las explicaciones que remiten a individuos te parecen más creíbles que las explicaciones que no remiten a individuos. Por ejemplo, el ISLM no necesariamente remite a individuos, porque los seres que viven dentro del ISLM son agregados macro observables, como la inversión. Y ese agregado macro, nosotros dijimos que tiene una relación de comportamiento, que sube la tasa y cae la inversión, y no le tenemos que decir nada más. Obviamente alguna gente dirá, bueno, es obvio que hay empresarios detrás, pero empresarios ¿cómo? ¿En concepto de qué? ¿De clase social? ¿De individuos? ¿O no me importa y simplemente me alcanza con el agregado macro observable con las cuentas nacionales? Si te alcanza con eso, entonces quizás el ISLM te parezca satisfactorio. Pero si tenés una suerte de compromiso con la idea de que el mundo se compone de individuos y de que las explicaciones por excelencia son explicaciones que remiten a individuos, entonces eso te puede incomodar. Entonces, esto es todo un área de debate entre filósofos de la economía y cosas así, de identificar, bueno, cuáles son las ideas, los compromisos, por así decirlo, que los economistas tienen en términos de cuál es su vara con la cual explican el mundo. Y esto no está mal, porque como vimos las últimas clases, no existe la idea de una observación transparente y desprejuiciada. Entonces, los economistas tendrían que en realidad sacarse estos compromisos de la cabeza y observar y ya sin prejuicios. Vimos que la idea de la observación desprejuiciada es sumamente cuestionable, es muy cuestionable. La observación está mediatizada por conceptos, entonces lo que han hecho los historiadores de la ciencia es discutir, bueno, cuáles son los conceptos más importantes en términos de los compromisos, de las ideas de los economistas. Y quizás uno podría ser esto del individualismo metodológico, o si pensás algo aún más fuerte, eso que llamamos individualismo óntico. Pero en el fondo de lo que se trata es eso, o sea, esto es lo que hace a la noción de Kuhn de los paradigmas, ¿cierto? ¿Qué es el paradigma? Algo que se compone de algunas ideas que son más del orden de la creencia, de ideas básicas que compartimos. Y lo que Kuhn señala es, no es malo que tengamos esas ideas, no es malo, porque de hecho necesitamos, para que haya progreso científico, un acuerdo en algunas cosas básicas, por decirlo de manera rápida. Necesitamos ese acuerdo. Si no lo tenemos, entonces es muy difícil que las hipótesis prosperen, que se refinen, que lleguemos al punto más avanzado de la ciencia que tiene que ver con la medición de fenómenos, con la contrastación empírica, que es lo que todos queremos, pero necesitas un paso previo de establecer unos núcleos conceptuales, y la ciencia necesita eso, todas las ciencias, diría Kuhn, la física, la economía, la biología, que viviránnos en el paradigma de Darwin o en otro. Las ciencias necesitan eso. Y esas ideas en núcleo, como decía, muchas veces son incontrastables, pero bueno. Pero lo que sí generan es hipótesis que viven en este cinturón más lejano. Y estas hipótesis sí viven más en el mundo popperiano de la contrastación y la refutación o algo así. Y por ejemplo, ahí podrías tenerlo, como estudiamos extensivamente, el RBC más básico. Entonces el RBC más básico tiene algunos problemas cuando vos lo calibrás que llevan a que lo modifiques y a que le introduzcan modificaciones. Ahora, ¿abandonaste tu compromiso
con la microfundamentación? No, porque la microfundamentación es una de esas ideas que forman el núcleo del programa de investigación de la macroeconomía ortodoxa. A mi entender y a entender de la gente que interpreta estas cosas. Entonces, la microfundamentación no la abandonás, sino que abandonás otro modelito más específico y lo reemplazás por otro que también está microfundamentado. Y de vuelta, insisto en que lo que resaltan estos autores, como Kuhn, como Lakatos, es que el progreso de la ciencia debe ser así. Debe ser así. Ha sido así siempre para todas las ciencias y debe ser así. El único momento en el que no es así es en el estadio precientífico, en el que reina la anarquía, porque no hay un programa común, no hay nada de eso. Y en el estadio precientífico, bueno, sí, la gente tiene ideas muy disímiles. Tenés el programa de investigación marxista, el rafiano, el ortodoxo, por decir algo. Y ambos avanzan por carriles muy separados y piensen que asuntos más finos que tienen que ver con la medición de los fenómenos, con la contrastación empírica, no van a avanzar porque la gente va a seguir peleándose por ideas sumamente abstractas y por las grandes preguntas. Cuando lo que queremos es ponernos un poco de acuerdo en esas grandes preguntas y avanzar con el tema de la medición y del contraste empírico. Entonces, de eso un poco se trata todo lo que estábamos debatiendo la última vez. ¿Alguna pregunta, alguna observación con esto que quieran hacer? Bueno, y por supuesto uno también podría preguntarse, ¿y de dónde salen las ideas que componen el núcleo? ¿De dónde salen? Bueno, no lo sé. Ahí ya tenemos que entrar en terrenos más especulativos y pensar a qué se debe que haya triunfado el paradigma del individualismo metodológico sobre otro paradigma que enfatiza, no sé, la lucha de clases y las clases por encima del individualismo metodológico. Y no sé a qué se deba. Quizás se deba así a cierto clima político que había entre los científicos en tal época. Puede deberse a quizás se deba a que eso le sonaba más razonable a a la mentalidad moderna, cientificista, que busca remitir causas a cosas más pequeñas cada vez, cierto reduccionismo. No sé a qué se debe a una multitud de factores que un historiador debe aclarar, pero pareciera ser así y de vuelta no es malo per se. No quiere decir tampoco que los economistas tengan necesariamente un compromiso político. No quiere decir eso, porque es posible, a fin de cuentas, quizás el individualismo metodológico nació amalgamado a una filosofía política liberal que hablaba de individuos, quizás, no lo sé, pero a fin de cuentas, la neutralidad de la ciencia en cuanto a los valores políticos, yo creo que ese principio que todos tenemos un poco, permite que distintas ideologías políticas terminen expresándose a través de, de esta metodología. Y hay marxistas, por ejemplo, que vienen que se insertaron en esta tradición. Yo no les conté mucho de eso, pero por ejemplo existe algo llamado marxismo analítico, que surgió en los 80 entre unos marxistas estadounidenses que decían, no nos gusta mucho este análisis de la lucha de clases, nos gusta la lucha de clases, pero digo, toda una serie de ideas como, no sé, el valor, la teoría del trabajo, que esta gente consideraba que eran medio metafísicas y raras, o mismo la lucha de clases, decían, bueno, pero esto quizás se podría expresar como algo de teoría de juegos. Entonces empezaron a traer muchas herramientas de la ortodoxia para formalizar ideas marxistas de izquierda. Entonces, no necesariamente esto implica que hay una especie de doctrinamiento político, para nada, para nada. No, no implica eso en lo absoluto. Pero sí implica algún compromiso con cómo vos explicás los fenómenos. Em, y eso es más o menos lo que les puedo decir sobre esto. Hay mucho más, se puede debatir mucho, pero
a mi gusto, la discusión ya se torna excesivamente especulativa y quizás se empieza a sentir un poco contraproducente, como que uno no entiende mucho entonces de qué sirve hacer ciencia y cosas así. Yo quiero mantenerlo en el reino de racionalizar un poco cómo se dio la historia del pensamiento económico, de que le demos un sentido, de que no la veamos como algo súper arbitrario, como una elección arbitraria. Un poco de arbitrariedad hay en la historia, no siempre, pero digo, de que no lo veamos como algo que es malo necesariamente. Se dio así por distintos motivos, pero tiene un sentido epistemológico. Tiene un sentido en el orden de cómo conocemos las personas y cómo conocen los científicos. Así que nada, eso. Pero bueno, si tienen comentarios y eso, los recibo con gusto. Bueno, entonces lo último que quiero que veamos tiene que ver con, ahora que discutimos un poco las teorías de los economistas, discutimos teorías en específico, en toda la parte de historia del pensamiento, discutimos la lógica con la cual de la cual creemos que provienen las teorías, que es toda esta discusión que planteamos recién, todo lo de Popper, ya aclaramos que hay muchos errores con el empirismo ingenuo que se han dejado atrás. Eso, a ver, explicamos la posición de Popper, explicamos toda esta cuestión de los paradigmas, lo de Lácatos, que un poco nos cuentan, bueno, de dónde puede ser que emerjan las teorías que vengan. Y ahora discutamos un poco otra cosa, un poco más terrenal, que es, ¿qué son los modelos en economía y cómo los economistas modelizan y por qué modelizan? Porque ya discutimos teorías, una distinción. Teoría no necesariamente es lo mismo que modelo. Para algunos autores es igual, pero para otros, y a mi parecer correctamente, ellos hacen la distinción de que las teorías no son lo mismo que los modelos. La teoría, por ejemplo, la teoría del ciclo real de negocios. Es una teoría que te dice que el origen de los ciclos de negocios viene dado por factores reales, no nominales. Esos factores reales son variaciones en la productividad de total de factores. Es una teoría. Y luego tiene modelos, modelos en específico que la expresan, como el modelo RBC canónico, o un RBC que tiene una variación en la restricción presupuestaria, o un RBC en el que varía, en el que añadí gobierno. Todos esos son distintos modelos. Entonces, teoría no necesariamente es lo mismo que modelo. Y nosotros lo que discutimos recién con eso del Lakatos y Kuhn y todo eso, era más del orden de la teoría, de dónde viene la teoría. Pero luego, los economistas tienen una teoría en mente, pero la expresan en modelos, en lenguaje, usualmente modelos matemáticos, aunque no necesariamente. Y entonces hay que entender, bueno, ¿qué son los modelos? ¿Qué respuestas aventuran ustedes? Denme respuestas porque seguro ya algunas sepan, algunas hayan leído, algunas han bebido ya de su educación. Es algo muy básico, como un primer tema que cuando entramos a la carrera ya nos empiezan a machacar la cabeza con modelos, modelos, modelos. Pero quiero escucharlo de ustedes, a ver qué piensan. ¿Qué son los modelos y por qué hacemos modelos? Son simplificaciones de la realidad. Eso iba a decir una cosa parecida a eso. Bien, o sea, una respuesta usual, muy usual, es que son simplificaciones de la realidad. ¿Qué significa eso? ¿Te animás a desarrollarlo un poco? ¿O alguien más? Bueno, sí, básicamente se suele decir algo así como que los modelos son simplificaciones de la realidad. Que a mi parecer es una expresión un poco vaga, que no sé bien de dónde viene, o sea, así dicha me parece un poco vaga, simplificación de la realidad. ¿Qué Si querés sería te eso? Sí, puedo Leandro. sumar algo, Sí, sí, eh, claro. es
una visión de la realidad económica sí, simplificada, sí, igual llegamos a lo mismo. Claro, yo quiero saber qué es que sea una simplificación. ¿Qué significa? Siendo Que más tomás, concretos. que tomás que tomás de algo que es un fenómeno económico a gran escala que pasa en la sociedad, digamos, y lo llevas a lo más mínimo. Está bien. Sigue siendo un poco vago a mi gusto, pero aprecio tu respuesta. Gracias. Yo te lo Eh, puedo llevar, si querés, te lo puedo llevar que lo haces de... Igual capaz que esto ya es macro, capaz que es un modelo más macro, pero capaz que sirve de algo, pero que haces de algo que es de millones y millones de agentes, lo llevas a algo que es ínfimo, con un bueno, solo agente que a un agente, por representa, ejemplo, a un sí, agente a un agente, representativo. sí, a un agente Bueno, representativo. sí, o sea, por ejemplo, esa es una manera en la que puede ser una simplificación. Que hay un dato de la realidad, que la realidad se compone de miles de agentes, y yo resumo todo eso en un agente homogéneo y ya. Creo que otro compañero iba a decir algo. Sí, o sea, ¿no sería un poco como que la simplificación es porque mantienes constantes ciertas cosas, como intentar aislar el efecto? Bien, bien, esa es otra que me gusta. Las dos están bien. También se simplifica porque mantengo constantes ciertas cosas. Ah, y otra cosa. Seguro les dieron de leer en metodología o en alguna cosa el famoso cuento de Borges del rigor de la ciencia, se los hicieron leer. Es un microcuento, es tipo un párrafo. No, profe, a mí no me hicieron leer. Yo tuve otra carrera, metodología, yo tuve Ok. IPC. Bueno, hay un famoso cuento de Borges que se usa mucho para ilustrar esta idea. Ya se convirtió en una especie de favorito de los economistas. Pobre Borges. Pero bueno. Sí, básicamente hay distintas visiones sobre qué son los modelos. ¿Ok? Distintas visiones. Y a mí me interesa rescatar dos en concreto. Hay más, podríamos seguir tratándolos, pero como ya estamos cansados en la última clase, quedémonos con lo imprescindible y lo que sí o sí quiero que vean, que son estas dos cosas. Bueno, por un lado hay toda una tradición que nace con John Stuart Mill, que dice que los modelos son básicamente experimentos mentales. Y ustedes leyeron el ensayo de John Stuart Mill, así que saben de qué hablaba Mill. Mill hablaba de que los fenómenos económicos eran complejos y que entonces, si yo quería poder bien averiguar el efecto de una causa, como la realidad es muy compleja, como hay muchas cosas interactuando a la vez, yo creaba un entorno idealizado, creaba un entorno abstracto que me permitía mover cosas, me permitía, por ejemplo, mover la curva de demanda manteniendo constante la curva de oferta, por decir algo. Y en ese entorno abstracto, entonces vos podías averiguar cuál hipotéticamente debiera ser el efecto de algo. ¿Por qué? Porque mantuviste constante todo lo otro. Bueno, esa tradición de John Stuart Mill es sumamente influyente en por qué los economistas hacen modelos y por qué les importa tanto modelizar. Y se ha expresado a lo largo de la época en la obra de distintos epistemólogos. Por ejemplo, Nancy Cartwright, que es una mujer que empezó a escribir de esto en los 80, una de las primeras. Daniel Hausman. Y más recientemente un tipo que se llama Mackey. Entonces, toda esta gente van a ver Cartwright, Hausman, Mackey. Tienen escritos donde elaboran esta idea miliana, en el fondo, de los modelos como experimentos mentales. Y otra tradición importante es la tradición de Friedman, de un famoso ensayo que escribió Friedman en el 53, donde él dice que lo que más importa de los modelos es que hagan predicciones y que esas predicciones se amolden a la realidad. Y que lo otro es relativamente no importante. Bueno, ambas visiones coexisten, a alguna gente le gusta más otra. Yo creo que ambas estudiarlas nos va a sumar algo para entender un poco más
lo que hacen los economistas y no juzgarlo tanto, no juzgarlo tan negativamente y entender que tiene sentido. Cada visión tiene su particularidad, sus problemas, y de hecho la gente que suele asociarse a una visión un poco detesta a la otra. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho el ensayo de Friedman piensan que el ensayo de John Stuart Mill hizo gran daño a la economía y a la ciencia, y viceversa, ¿no? Como la gente a veces también piensa pestes del ensayo de Milton Friedman. Yo personalmente me parece que el ensayo de Milton Friedman no me gusta mucho, pero tiene algunos puntos interesantes que nos van a sumar, así que vamos a ello. Bueno, pero algo que me olvidé decir es que aunque tengan diferencias, ambas visiones tienen algo en común. Y es que para todos, los modelos, para empezar, no son estrictamente verdaderos, ¿ok? No es que un modelo es algo que es una copia de la realidad. Todos estamos de acuerdo en que hacer un modelo, hacer el modelo de competencia perfecta, hacer el modelo de esto, de aquello, implica distorsionar un poco la realidad observada. Porque yo obviamente no voy a ver que la realidad de los mercados es la realidad del mercado de competencia perfecta, ni voy a ver que la realidad de la macroeconomía es la realidad del mundito RBC. Entonces, partamos de la base de que los modelos no son estrictamente verdaderos y en eso están todos de acuerdo, y creo que en eso apuntan los manuales cuando te dicen los modelos son simplificaciones, o esta famosa frase de un tipo que era un estadístico, George Bots, que también se usa mucho, en la que dice, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. ¿Ok? Entonces, obviamente, todos pensamos eso. Para empezar, partamos de esa base. Pero claro, ahora hay que definir qué significa que un modelo sea útil. ¿Cuál es la vara de la utilidad de un modelo? Para Friedman es algo muy preciso y para John Stuart Mill quizás es algo medianamente diferente. Pero estamos todos de acuerdo en que los modelos no son una copia, no son estrictamente verdaderos en el sentido de que no son una copia. Y acá tienen el gran cuento de Borges, que no podía faltar, por supuesto. Es esto es el cuento, es un microcuento de 2 párrafos y está bueno, léanlo luego. Pero bueno, quiero empezar un poco con la visión friedmaniana. Voy a empezar al revés. Entonces, la cuestión sería, si todos sabemos que los modelos no son una copia de la realidad, y no son verdaderos, ¿por qué hacemos modelos? ¿Para qué hay que hacer modelos? Bueno, perdón, déjenme empezar bien, voy a empezar bien. ¿Por qué hacemos modelos? Vamos a empezar con la visión de John Stuart Mill. Que ahora me doy cuenta es mejor empezar por acá. Bueno, si los modelos no son verdaderos, ¿por qué hacen modelos? Bueno, para Mill, ya lo vimos, porque la realidad es sumamente compleja. O sea, en la realidad está pasando de todo el tiempo. Es muy compleja la realidad. Entonces, hay que simplificarla. Hay que simplificarla, y simplificarla, ¿qué significa? Significa construir un mundo abstracto donde aparto y aíslo solo una de las causas. ¿Ok? Estas son algunas palabras clave en esta tradición. Apartar, aislar. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tuvo organización industrial? ¿Me puede explicar un poco qué es el modelo de la ciudad lineal de Hotelling? Estoy seguro de que alguno de ustedes tuvo que haber tenido organización industrial o la tuvo que haber hecho. La teoría de juegos de dos extremos de una ciudad o otra cosa. Hay dos extremos. Hay una ciudad y tiene dos extremos, ¿cierto? Y te juro que ni me acuerdo cuál era el problema. Pero creo que iba algo así. Iba algo así como que acá hay una firma, hay varias versiones del modelo. Una versión ya te dice dónde están las posiciones de las firmas.
Acá hay una firma 1 y acá hay una firma 2. Y luego están los consumidores, ¿cierto? Creo que hay consumidores en toda esta recta. Es como que esta recta representa una ciudad que es una línea. Y hay consumidores en todos estos puntitos. Acá hay un consumidor, acá hay otro, acá hay otro. Y los consumidores van a comprarle al que les venda más barato. Y por ahí, el que les vende más barato puede ser la firma 1 o la firma 2. Entonces estas firmas están compitiendo. Entonces, creo yo que la pregunta en este modelo, corríjanme si me equivoco, es, bueno, ¿cuál va a terminar siendo la participación de mercado? O sea, ¿cuántos consumidores van a irse a la firma 1 y cuántos a la firma 2? Y eso Teniendo en tiene una cuenta resolución. Sí, el supuesto de que tienen costo de desplazamiento a los consumidores y claro. Claro, muy bueno. Entonces, también lo que suponíamos es que acá hay un consumidor, acá en este puntito, para comprarle esto es algo que ven en una organización industrial. Si quiere ir y comprarle a la firma 2, tiene que moverse, tiene que ir hasta la tienda. Y eso tiene un costo de transporte. Y si quiere comprarle a la otra firma, tiene también que moverse. Tiene costo de transporte. Y el costo tiene que ver solo con la distancia lineal. Entonces, si tiene que hacer más recorrido, es más costoso. Y uno puede resolver ese modelito, pero ese modelito que como que a priori tiene una cosa que lo hace muy realista y tiene otra cosa que lo hace muy irrealista. ¿Qué es lo realista en este modelo? Bueno, lo realista en este modelo es que está tratando de capturar el concepto de diferenciación. O sea, lo que te está diciendo este modelo de la ciudad lineal es el producto que venden en sí no es exactamente el mismo. Porque, por ejemplo, lo que yo podría poner en vez de distancia de transporte, podría pensarlo en términos de que es una calidad, variaciones en la calidad. Entonces, lo que está tratando de capturar es la idea de diferenciación, simplificándola mucho en un solo concepto y ignorando un poco las otras cosas. Si estoy diciendo algo mal, por favor corríjanme. Es el ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. O, por ejemplo, otro ejemplo. Bueno, desde ya, por ejemplo, em, todo lo que vimos de los modelos RBC, etcétera. Lo que quiero decir es, en John Stuart Mill, los fenómenos son complejos, o sea, tienen una multitud de causas. ¿Por qué vos comprás un bien o no? Tiene una multitud de causas. Tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la información que tenés, tiene que ver con un montón de cosas. Pero si yo quiero poder averiguar bien el efecto de una causa, tengo que construir un modelo que aparte o aísle una de esas causas y que mantenga lo demás constante. Porque si no, no voy a poder ni tener predicciones siquiera, no voy a poder tener ni una idea de cuál podría ser el efecto de una causa. Esto él lo da con un ejemplo más sencillo, que creo que ya se los conté, que es, a ver, la gente en el mundo real actúa por todo tipo de motivaciones. Altruismo, simpatía, también egoísmo. Y la economía, dice Mill, es la ciencia que abstrae la causa del egoísmo en la producción social de riqueza. Y ustedes miran, ¿y por qué no le importan las otras causas que también pueden interferir en la producción social de riqueza, como el altruismo? Bueno, John Stuart Mill seguramente te respondería con Adam Smith y te diría, bueno, esas causas son menos relevantes en la sociedad grande y extensa, y donde hay intercambios impersonales, donde yo voy a hablar con un panadero y seguramente quizás al panadero no lo conozco, entonces no va a operar la simpatía o el altruismo, es más probable que opere el egoísmo, y a mí me interesa la acción egoísta de los humanos en la producción social de riqueza,
Y entonces el modelo de Homo economicus, el hombre económico que maximiza una función de utilidad, ese modelo no quiere decir que los economistas creamos que los humanos solo hacemos eso, solo maximizamos una función de utilidad. Lo que quiere decir es que estoy aislando la causa, una de las causas en el comportamiento humano, según John Stuart Mill. Estás aislando solo una de las causas y las otras las estás ignorando o manteniendo constantes. Cuando vayas y veas la realidad, vas a ver que la gente se mueve por todas esas cosas complejas. Pero yo, como economista, aislé una, que era la que me importaba. Y John Stuart Mill te diría, las otras se las dejo, no sé, a la sociología. Igual eso ha cambiado, porque luego vino alguien llamado Gary Becker, que dijo que todas estas cosas que los economistas pensaban que eran raras y de la psicología y la sociología, no sé, el amor, o todas esas cosas, o el crimen, muchas de ellas se podían explicar como un MATS-U, o sea, como una elección de maximización de utilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Gary Becker tiene modelos donde trata de explicar por qué la gente se casa y lo explica como un intercambio mutuamente beneficioso. ¿Usted ¿Puedo cree? hacer Sí, un comentario? sí. Gary Becker, ¿era economista o era psicólogo? No, es economista. Era un economista de la escuela de Chicago. Yo lo he nombrado, lo ha nombrado un profesor en otra clase Sí, en estadística, eso mismo de que hablaba sobre los modelos de por qué la gente se casaba y demás. claro. Sí, sí, que son unos modelos muy curiosos y justamente lo que tienen de curioso es que nosotros estamos acostumbrados a tener personitas en nuestros modelos que maximizan su utilidad pero que maximizan su utilidad, no sé, para consumir o cosas así, pero no pensamos que este marco podría ser algo más amplio que explique muchos más fenómenos aparte de la producción de riqueza. ¿Qué era lo que pensaba John Stuart Mill? Eso pensaba John Stuart Mill. Pero en Gary Becker se usa para explicar un montón de cosas. Entonces, como que vos estás usando ese individualismo metodológico, otra vez, para explicar muchas cosas. Bueno, pero a lo que quería ir era que, en todo caso, también, no sé, piensa en esto. Podría venir un psicólogo y decirte, che, pero la gente no se casa porque hacen una elección racional y calculada de por qué casarse. También se casan por normas sociales, mandatos que tienen de si tienen que casarse o no. Bueno, pero dentro de esta tradición miliana vos podrías responder y decir, bueno, pero a mí como economista me interesa aislar uno de los efectos, una de las causas, que es la causa que tiene que ver con la elección racional. Ya saliendo un poco de la connotación de egoísmo, no egoísmo, la elección racional. Eso es lo que estudias cuando vos pones a una persona a ver si se casa porque hace max U o no, o sea, porque maximiza su utilidad o no. Ahí estoy estudiando cómo la persona elige racionalmente. Por supuesto, en la vida real, las elecciones no son 100% de elección racional. John Stuart Mill diría, bueno, las elecciones son, no sé, 60% de elección racional, 10% de mandato de tus padres y qué sé yo. Y así. Bueno, pero la economía aisló una de las causas, que es la causa asociada a la elección racional de las personas. Él en su época lo llamaba al egoísmo, pero nosotros hoy en día no seríamos tan rígidos con darle esa connotación, lo llamaríamos simplemente elección racional. Pero de eso se trata de idealizar para aislar causas que realmente existen en la vida real, que realmente operan en la vida real. ¿Se entendió esto? Sí. Profe, Sí, yo racionalismo, por lo menos en todos los modelos que vi y cómo lo vi en el micro, yo entiendo que es simplemente no algo tan intencional, sino que es algo más como, bueno, la gente hace esto porque maximiza su felicidad. O sea, yo relaciono utilidad con bienestar y felicidad más que una acción intencional de decir, bueno, estoy haciendo esto porque esto, y más como una consecuencia de
de que la gente busque estar bien. No sé si se entiende. Em, eh, quiero ver si te sigo. Cuando vos en microeconomía en general haces algo como una personita que hace Maths U, ¿qué quiere decir que haga Maths U, que maximice su utilidad? Primero que utilidad es un término medio vago. Podemos interpretarlo como felicidad, como bienestar. En realidad es una palabra medio vaga, pero los economistas le dimos una gran precisión a su significado, que es que la función de utilidad simplemente es un ordenamiento numérico de un ranking de preferencias, nada más. O sea que lo único que estamos suponiendo en el fondo es que hay algo llamado preferencias, que la gente puede ordenar sus preferencias y que sus preferencias son transitivas, son completas y todos los axiomas que ves en micro 1 y 2. O sea, pueden ordenar si prefieren alternativa 1, que no sé, sería naranjas y manzanas, lo que fuese, o casarse y no, o no casarse, lo que sea. Alternativa 1, alternativa 2, pueden ordenarlas. Luego la función de utilidad simplemente les asigna un número a esas alternativas, de mayor a menor. Por ejemplo, si la alternativa 2 es la que más les gusta, la función de utilidad tiene mayor valor ahí. Y entonces cuando hacemos esto de Matsu, simplemente estamos diciendo, la gente trata de alcanzar su alternativa más preferida de manera racional. O sea, haciendo algún tipo de, haciendo cálculos, comparaciones, principio equimarginal y todo eso. Y esas preferencias que tienen, esas preferencias que tienen las personas, son racionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que son transitivas, que no sé si sabes qué significa todo esto. Supongo que sí, porque tu pregunta me hace creer que sí, pero si no, decime. Son completas, todo eso. O sea, ¿a qué me refiero con que, en la micro se asume el agente racional? Bueno, se asume una persona que cumple estos requisitos básicos de lo que llamamos racionalidad en este sentido, que podría resumirte en esto. La gente no se va a pegar un tiro en el pie, ¿ok? Es simplemente eso. Van a intentar hacer lo mejor posible, saben lo que quieren y van a intentar conseguirlo. No se van a pegar un tiro en el pie. Es simplemente eso. Es una formalización matemática de esa idea. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que esa idea que tienen los economistas de cómo se comporta la gente puede no ser verdad en muchos casos. Porque la Ok. gente se puede pegar un tiro en el pie. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta tradición miliana defendería que sigamos haciendo estos modelos donde la gente no se pega un tiro en el pie, sigamos haciéndolos porque están aislando una de las motivaciones que tenemos los humanos, una de las formas de conducta que sí tenemos los humanos, que es la elección racional y prudente y calculada. Eso por un lado. Eso no sé si responde la pregunta o... Sí, sí, gracias. Ok, no, gracias a vos. Pero fue una cuestión que no me quedó Sí, claro. O sea que en la utilidad, en este caso, estamos hablando de preferencias complejas, dice acá, completas. completas Es algo preferencias. técnico de micro, no te preocupes, Ok, lo vas a ver sí, sí, cuando veas ya. Ok, micro. perfecto, joya. Es de micro 2, ¿no? Seguramente. O Puede de ser, uno. ya me Ah, olvidé. Bueno, ok, igual joya. esto tiene un poco más de complejidad porque por supuesto a veces incluso la gente puede hacer modelos de adicciones que parecerían como el arquetipo de actitud no racional, una adicción. Modelos de la adicción como una adicción racional. Lo cual ya te empieza a parecer como que están tergiversando el significado y el uso de este método hasta que sea compatible con todos los fenómenos observados. Bueno, un poco Kuhn nos explicó que la ciencia tendía a hacer eso, que la ciencia normal tendía como a querer absorber fenómenos dentro de una metodología. Entonces terminás con cosas raras como que hay un modelo donde la adicción es una adicción racional, cosa que te parecería que es el contrario. Pero bueno, eso. Pero en principio,
toda esta tradición defiende hacer este tipo de cosas que hace la economía, no porque crea que los humanos son así y que la antropología no importe, que la psicología no importe, que la sociología no importe, sino porque los economistas nos ocupamos de esto, de las elecciones individuales, racionales, y lo hemos hecho bien y estamos aislando una causa. Esa sería la defensa miliana de el homo economicus, del hombre económico. O sea, de esta idea de que hay un tipito que hace Matsu todo el tiempo. Bueno, entonces, lo que quiere decir esto es que los modelos que hacen los economistas, en un sentido estricto, son falsos, porque te están explicando una porción de la realidad, pero abstrayéndose de toda la otra. Entonces, no son una copia de la realidad. Lo que están haciendo es simplificar fenómenos complejos. Pero aunque no son una copia de la realidad, toda esta tradición te diría, y esto es un punto medio sutil que hay que entender, que igual son realistas. ¿En qué sentido son realistas? Hay una discusión en filosofía de la ciencia donde hay algo llamado realismo científico. ¿Qué te dice el realismo científico? Las teorías de los científicos aluden a cosas reales. O sea, no son una fábula, no son una ficción, aluden a algo real. Bueno, en ese sentido, estos modelos son realistas, según esta tradición, según esta interpretación. Los modelos son realistas. Son realistas porque, en efecto, en parte la gente se comporta haciendo una elección racional. Y eso es algo real. Y en tanto eso es un aspecto real y está en mi modelo, aunque mi modelo omita una parte de la realidad y simplifique, mi modelo es realista en el sentido de que alude a algo real que realmente pasa. ¿Se entendió eso? Sí, esto creo que va un poco de la mano con el tema de econometría, que hay muchos modelos, por ejemplo, los modelos BAR necesitan un marco teórico para funcionar, porque si no, no explican nada. Sí, sí. Em, o sea, nosotros ahora no estamos liando lo de la econometría. Eso viene más por otro lado para mí. Eso más viene más bien por el lado de lo que discutimos hace 2 clases o la clase anterior, que es la observación sola no alcanza para explicar un fenómeno. La observación sola no alcanza. No alcanza porque la observación puede ser interpretada de muchas maneras distintas y bueno, todo eso. Entonces, hay un tema de teoría subdeterminada por la observación. Que significa que la teoría es compatible con que las observaciones son compatibles con muchas teorías a la vez. Y cuando vos haces un bar, para terminar de construir las funciones de impulso-respuesta y todas esas cosas lindas, necesitas un supuesto de identificación, que es lo mismo que decir un elemento teórico que se mete en tu modelo, porque la gracia de los bar eran que supuestamente eran ateóricos, porque no asumían ninguna... vos no tenías que escribir la ecuación. Vos simplemente agarrabas, hacías que todas las variables fueran endógenas y las ponías en un sistema de ecuaciones simultáneas. No tenías que decir, esta se relaciona con esta sí y así, según la teoría. No, todas son endógenas y viven en un sistema de ecuaciones. Sí, en principio sí, pero después cuando querés decir, ¿qué pasa si recibe un shock exógeno la cantidad de dinero? ¿Qué pasa con las otras variables? Para que ese shock sea realmente exógeno, tenés que usar un supuesto de identificación y al final estás un poco en lo mismo de siempre. Que no hay observación pura, transparente y sin teoría y nada. Lamentablemente no tenemos eso, menos que menos en macro, donde todo es endógeno. Mm. Bueno, pequeño paréntesis fue eso. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo interpretar los modelos. Los modelos, por ejemplo, el modelo de competencia perfecta, el modelo RBC. No necesariamente es una discusión econométrica, donde ya en econometría puramente la discusión es estadística, o sea, la observación, tiene que ver con la observación desde ya.
Acá estamos hablando simplemente de modelos, que son cosas teóricas, ecuaciones escritas en una hoja, y estamos viendo, bueno, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué hacen esa cosa rara? Bueno, una explicación según esta tradición es para aislar una parte de la realidad y de poder explicarla paso a paso. Si vos no la explicás paso a paso, bueno, es casi imposible que puedas entenderla. Es casi imposible que puedas entenderla porque la realidad es muy compleja, tiene muchas causas a la vez. Nuestra mente no tiene tanta, no está tan evolucionada y tiene que tratarlas de a poco. Entonces aísla causas, las trabaja, las idealiza. Y esa tradición se compatibiliza con algo llamado realismo científico. Sin duda, el problema con esa tradición, ya lo vimos, es que John Stuart Mill dijo que los modelos entonces, si aíslan causas, te dan una predicción dentro del modelo. Pero cuando vos vas a observar el fenómeno, existen las causas perturbadoras, que son todas las otras causas que dejaste fuera del modelo. Entonces, el modelo está diciendo Mill, pareciera que ellos dicen, bueno, nunca vas a poder aunar la predicción con lo empírico. Porque las predicciones de la economía entonces son tendenciales, son inexactas. Lo cual a mucha gente le podría parecer que es lo mismo que decir que hacemos magia negra, y entonces es malo, ¿ok? Pero, siendo un poco más justo con esta tradición, la idea no es que quede todo en la magia negra, sino que la idea es que también tengas un modelo para las causas perturbadoras. Y que finalmente, sumando modelos y agarrando muchos modelos distintos, vas a poder tener en algún momento, una predicción empírica de qué debiera pasar en tales y tales condiciones. Yo sé qué debiera pasar si se traslada la curva de demanda, sé qué va a pasar si se traslada la curva de demanda y se mantiene constante la oferta y se mantienen constantes los costos y todo aquello. Porque mi modelo me lo dice. Pero en la vida real, cuando yo vea que el precio de un bien sube, bueno, no tenés una predicción tan clara de a qué se debe eso. Y cualquier predicción que hagas va a ser tendencial porque vos podés pensar, bueno, el día de mañana se desplaza la curva de demanda, sube el precio. Sí, pero en el mundo real cambia todo a la vez. Entonces, tu predicción es tendencial e inexacta. ¿Ok? Y eso sería como básicamente el corazón de la visión esta miliana, que igual está contenida en el ensayo de Mill y que ya deberíamos haber visto. Pero bueno, ¿se entendió todo esto? Sí, Bien. Igual, por supuesto, después está... Todas estas discusiones son discusiones un poco viejas. Son viejas. El ensayo de Mill de 1840. Los trabajos de Nancy Cartwright son de los 80. Hausman también es de los 80. Eh, y es como que un poco... Está todo bien, pero mi visión personal es que la gente hace modelos y ya. Y hacemos modelos para entender el mundo y para contar historias matemáticamente, porque eso nos es más sencillo. Pero que luego todo el tema de cuál sea la validez de un modelo o no, son debates concretos de inferencia causal y de estadística y de econometría. Y un poco como que cuando lees esta tradición como que no lo tienen mucho eso en cuenta, creo que es porque todavía no había ocurrido. Entonces están ahí pensando en la predicción tendencial, y es como que yo no siento que eso sea una discusión hoy en día, a mi parecer. Me parece que no es una discusión por todo lo que pasó en inferencia causal, donde la gente justamente pasa a discutir cómo inferir efectos de causa empíricamente. Y el modelo simplemente viene a decirte, bueno, sospechá por un modelito que esta debiera ser la variable omitida, qué sé yo, por ejemplo. Pero bueno, eso. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la visión friedmaniana, pero vamos a descansar un poco, así voy a buscar un vaso de agua y voy al baño. Vamos a descansar hasta I8. I8 vuelvo. Así que bueno, ahora nos vemos.
Bueno, a ver, terminemos lo que nos queda. Llega a esta altura del cuatrimestre y no se puede más. Bueno, a ver. Bueno, y entonces, ahora que vimos la visión miliana, hay una visión que se le suele presentar como contrapuesta, como la opuesta, que tiene que ver con un ensayo que escribió Milton Friedman, que se llama The Methodology of Positive Economics, que en 1953, así que lo vamos a llamar F53, así lo suele llamar la gente, es uno de los ensayos más famosos de metodología de economía, más famosos, es medio largo, es relevante en el sentido de que los economistas lo siguen citando hasta el día de hoy. Varios economistas lo siguen citando hasta el día de hoy. Así que es un ensayo relevante que vale la pena revisitar. ¿Y cuál es la idea de este ensayo? Bueno, el ensayo sobre todo está en el contexto de todas unas controversias que ocurrieron en los años 40, en el que la gente estaba cuestionando la idea de que los empresarios fijasen los precios por el costo marginal. Había un par de autores que no eran los más relevantes, ni eran los más renombrados, ni nadie les dio mucha bola, pero un poco de ruido hicieron, que habían hecho cuestionarios y le habían preguntado a empresarios cómo fijaban precios, y por supuesto los empresarios decían cosas como, y me fijo en el costo medio, me fijo en el costo histórico promedio, cosas así. Pero no había mucha noción de que los empresarios fijasen precios por el costo marginal, por el costo de producir una unidad más. Entonces había toda una controversia en los años 50 de gente diciendo la teoría de los economistas es mala porque es irreal, porque nadie fija precios así. Por ejemplo, el modelo de competencia es malo porque es irreal. Lo mismo podrías decir de muchos modelos. El modelo RBC es malo porque es irreal. Y en el medio de esa controversia, Friedman salió a decir, bueno, no, porque el irrealismo de los supuestos no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que las predicciones que vos hagas con el modelo puedan ser validadas empíricamente. Y ese es el mensaje de Friedman 53, que es un mensaje valioso para mí. Está bien remarcar que el irrealismo de los supuestos no es tan importante, pero tiene algunos problemas en mi opinión. Friedman en concreto lo que está diciendo es, si vos querés juzgar un modelo, si vos querés juzgar si un modelo sirve o no, la validación del modelo no viene del realismo de los supuestos, viene de otro lado, viene de que la predicción sea empíricamente buena, de que no falle predicciones sistemáticamente. El irrealismo de los supuestos no importa. Entonces, ¿qué me refiero con predicción? Bueno, una fácil, sencilla. Tenés el mercado de competencia perfecta y yo vengo y te digo que este es el mercado de viviendas de Cava, alquiladas. Mercado de alquilar de viviendas alquiladas de Cava. ¿Y qué pasa si pones una... ¿Cómo se llamaba? Ayúdenme, no me sale. Ley de alquileres. Ley de alquileres, gracias. Pones una ley de alquileres que dice, no, papá, acá hay que cobrar el alquiler menos, que la gente se muere de hambre. Entonces eso es un precio máximo, ¿cierto? Y quizás pones un precio máximo por debajo del precio que habría en el mercado de otra forma, en cuyo caso la demanda es mayor a la oferta y hay escasez de viviendas. Ahora, ese modelo supuestamente tiene una serie de supuestos. Por ejemplo, un supuesto podría ser bien homogéneo. Ahora, ¿son todas las viviendas iguales? ¿Realmente no importa si estamos hablando de el piso 20 en el Cabanag versus un PH en Flores o lo que fuese? ¿Realmente no importa eso? Claramente sí. Vos decís que claramente sí. ¿Por qué?
porque no es la misma demanda que puede tener, no es la misma gente la que lo alquila, gente en el sentido de capacidad económica, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Tenés razón, pero Friedman va a decir, no importa. Este supuesto de bien homogéneo, que vos correctamente estás diciendo es irreal, él va a decir, no me importa. Porque lo que me importa no es el realismo del modelo y de sus supuestos, sino que el modelo hace una predicción. ¿Que cuál es la predicción? En este caso, yo estoy usando el modelo para evaluar una política económica, y en este caso la predicción sería ley de alquileres, implica, lógicamente, escasez. Esa es mi predicción. Y esa predicción, eh, ¿se valida en la realidad? Bueno, no sé, hay que ver los números, pero en caso de que se valide, en caso de que sea cierto que hay menos viviendas publicadas, por ejemplo, vacantes, luego de la ley de alquileres, y de que hay gente que se queja y cosas así, parece ser que el modelo, aunque sea irrealista, tiene una predicción que fue validada empíricamente. Y Friedman va a decir, eso significa que el modelo es bueno, por la validez empírica de la predicción, no por el realismo o irrealismo de los supuestos. Eso no tiene importancia. Es más, no solo va a decir que no tiene importancia, va a decir algo aún más fuerte. Va a decir que cuanto más significativa es una teoría, más irreales tienen que ser los supuestos. O sea, va a decir que yo saco. Es como medio popperiano esto. Pero lean la cita, un segundito. Tómense un segundo y leanla. Fíjense que dice, para ser importante, una hipótesis debe ser descriptivamente falsa en sus supuestos. Friedman está diciendo algo así como que una hipótesis o un modelo, en este caso los usa como sinónimos, un modelo muy complejo, que tenga todos los casos. Por ejemplo, acá el modelo de viviendas que le ponemos 80 tipos de vivienda distintas. Vivienda de gama altísima, de gama un poquito menos alta y así. Ese modelo va a tener una predicción muy complicada. Va a tener predicciones que van a ser muy complicadas y no van a ser fáciles de ser contrastadas empíricamente. Es medio popperiano, de hecho el ensayo suele ser interpretado por la gente como un ensayo popperiano, en el que él está diciendo, bueno, pero si tu modelo tiene muy complejo, como que va a ser compatible con muchos estados de la realidad, eso le quita, en términos de Popper, contenido empírico, hace menos significativa la teoría. En cambio, simplificar mucho, ir a fondo con la simplificación, decir bien homogéneo, te permite hacer una predicción clara y limpia, que yo puedo contrastar, y quizás me sirve. Entonces, Friedman va a decir que de hecho el irrealismo de los supuestos es algo que nos permite ganar. Nos hace ganar teóricamente en modelos. Y en algún sentido esto también es, lo diría un miliano. O sea, sí, el irrealismo de los supuestos también te hace ganar en el sentido de que te abstraes de las otras causas. Pero acá la diferencia con la tradición miliana es que en Friedman el foco está puesto en la predicción, en la predicción. Casi como que pareciera estar diciendo que el realismo no significa nada, el realismo del modelo, no dice nada. En tal caso, que sea más irrealista podría hasta complicar perdón, que sea más irreal podría hasta favorecer el proceso lógico de deducción de las predicciones y el contenido empírico en el sentido popperiano. ¿Se entendió eso? Por ahí fui muy rápido y hice demasiada terminología, pero ¿se está entendiendo este punto del que estamos hablando? Cuanto más significativa una teoría, más irreales sus supuestos. Sí, es un tema de simplificar la realidad para poder abarcar más, porque mientras más, eh, como se dice, parámetros le pones a un modelo, es más complicado que ajuste bien.
Sí, muy bien, muy bien. O sea, está muy bien la analogía econométrica. Si vos sobreparametrizas un modelo, vas a causar un overfitting y eso no te dice mucho, qué sé yo, por ejemplo. Em, pero claro, o sea, lo que está diciendo Friedman es, mira, el modelo que sea simple, parsimonioso, y si es irreal no pasa nada, porque lo que importa es la validez empírica de la predicción. ¿Ok? Entonces, él da una serie de ejemplos. Él agarra y dice, bueno, y voy a usar esto para defender, otra vez más, parece ser que a la gente no le ha gustado nunca, o sea, los que no son economistas siempre vienen y nos critican que tenemos un tipo haciendo maths U en el modelo. No le gustan a nadie, al parecer, que no sea economista, la idea de la elección racional. Fíjense, hablen con sociólogos, hablen con psicólogos, les produce escozor, disgusta profundamente que nuestro modelo de la conducta humana sea esto. Bueno, en parte estamos tratando de justificarlo. Ya vimos una justificación con Mill, que era la del aislar una causa válida que existe en la realidad, y en ese sentido el modelo adhería la visión, perdón. La visión miliana adhiere al realismo científico. Y ahora vamos a ver otra con Friedman. Friedman dice, imagínate que vos querés explicar la densidad de las hojas de un árbol. O sea, tengo un árbol ahí en la vereda y que es así. Vamos a esmerarnos. ¿Y por qué le salen más hojitas acá? Hay muchas hojas y acá hay más bien pocas. ¿Por qué creen que hay más bien pocas hojas ahí? Porque no le llega la luz. Porque no le llega la luz. Muy bien. Ahora Friedman va a decir un ejemplo que es simpático. Va a decir, yo quiero predecir eso. Yo quiero tener éxito predictivo. Bueno, podés hacer que las hojas, de algún modo, sean agentes racionales que maximizan la cantidad de luz que quieren tener. Maximizan lo que sea, por decir algo. Ahora, si vos haces eso, vos estás creyendo que las hojas hacen complicados cálculos matemáticos y maximizan la cantidad de luz que quieren hacer encontrando la derivada igual a cero y todo eso. Obviamente no. No estás creyendo eso. Pero resulta que usar la hipótesis de la maximización y de la optimización, usar esa hipótesis, dice Friedman, te da una predicción empíricamente válida y empíricamente buena, exitosa. A eso me refiero, exitosa. Tiene suerte, digo, no suerte, la pega esa hipótesis. Porque sí, efectivamente va a ser como si, esto es una cosa muy importante, una expresión muy importante en Friedman, como si las hojas maximizaran la cantidad de luz. No es así, es irreal pensar eso. Pero la predicción que saco de eso es válida empíricamente. ¿Ok? ¿Qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo? Fíjense que yo por eso Sí. dije que esta visión ve el modelo como una máquina predictiva. No me importa mucho lo que está dentro del modelo, me importa que la predicción sea empíricamente válida. Sí. Sí, pero es un poco inductivista en cierto sentido. A ver, ¿en qué sentido? Mientras funcione, ¿de qué va? O sea, va esto. Es básicamente inductivismo, deja de funcionar y se cayó todo. Sí. Es como una cosa medio positivista en la cual básicamente... él no diría que es inductivista, porque de hecho Popper, perdón, Friedman, el principio del ensayo, agarra y dice de manera muy popperiana que este proceso puede negar hipótesis, pero nunca puede confirmarlas. Y eso es bien popperiano y anti-inductivista. Pero sí es como positivista, es como que vos estás dándole mucha importancia a los hechos y te estás queriendo amoldar a ellos y crees que el camino por el cual la ciencia avanza es
nada, como simplemente replicando bien los hechos con distintas hipótesis. Es un poco ingenuo, me parece a mí. Realmente me importa, si lo único que me importa es la predicción, este es mi argumento. Si lo único que me importa es la validez empírica de la predicción, yo puedo lograr esa validez empírica de esa predicción con otros modelos quizás. Yo puedo explicar el ciclo macroeconómico no solo con un modelo RBC, también lo puedo explicar con un modelo de que los ciclos ocurren porque hay manchas solares y ocurren y caen los cultivos, que era la teoría de Gibbons. Una teoría muy estrambótica que desarrolló Gibbons, en la cual decía que los ciclos económicos ocurrían por las manchas solares, que cambiaban la temperatura y cambiaban los cultivos y un montón de cosas así, y entonces eso se traccionaba al resto de la economía. Fíjense cómo un mismo fenómeno es compatible empíricamente con un montón de cosas distintas. ¿Por qué prefiero uno o el otro? ¿Es por el éxito predictivo? Bueno, Friedman tendría que decir que sí, pero a mi parecer no es que se prefieren por el éxito predictivo. Muchas veces es porque RBC, por ejemplo, como ya traté de explicar varias veces, por una serie de motivos le hace más sentido a los economistas. Por ejemplo, porque está microfundamentada, nos ahorra la tensión de tener que disociar la teoría macro de la micro, nos permite construir una teoría basada en la acción individual, y eso nos parece que tiene más sentido. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta medio abierta, como les planteé al principio de la clase, pero lo que estoy queriendo decir es, eso me parece a mí que explica un poco más cómo se ha movido la ciencia antes que el éxito predictivo. Y de hecho, tampoco soy tan consciente de que las teorías se descarten por su falta de éxito predictivo. Muchas veces las teorías tienen mucha pervivencia por encima de sus fracasos predictivos. Entonces, realmente es una visión tan positivista y tan está bien esta visión friedmaniana. Es interesante, pero qué sé yo. Yo entiendo que, digo, la prioridad, me parece que antes discutíamos un poco para qué se hace el modelo, ¿no? Que me parece que eso es como algo muy importante a tener en cuenta, Sí. porque, nada, son cosas distintas. Interpretar la realidad de lo que está sucediendo y tratar de predecirlo son como objetivos bastante distintos. Ahora, está bien, nuestro objetivo es predecir, ¿no? Ahora no nos estamos enfocando tanto en qué es lo que sucede, sino en poder predecirlo. Ok, pero si no estamos pudiendo ver qué es lo que efectivamente está sucediendo, o sea, si nos basamos nuestro modelo en todos supuestos irreales, ¿dónde está la certeza de que mañana el modelo no se equivoque también? Porque digo, si nosotros estamos, digamos, diciendo mañana va a suceder esto, con un sustento en un modelo que no es real, es como, aparte, ¿quién nos va a creer? O sea, ¿quién que no sea economista nos va a creer? Nadie. Me parece que una teoría, la cuestión científica tiene que ver con que uno lo puede justificar, lo puede argumentar, hay una cuestión lógica detrás, y nosotros queremos hacer esto creo, entiendo yo, ¿no? Para decírselo al resto de la sociedad qué es lo que hay que hacer con la economía. Si nosotros nos estamos ocupando de esto es porque Sí, supongo que queremos intervenir, entonces así es medio complicado. sí. Se puede justificar con un backtesting. El problema con eso es que sigue siendo inductivismo. Digo, Phillips, cuando descubrió la curva de Phillips, lo hizo basado en datos de 100 años de Inglaterra. Justificado estaba con backtesting, pero lo quisieron usar y lo rompieron. Porque, Claro. Y se rompió porque la verdad es que la inferencia, como la interpretación teórica que hicieron de esos hechos era bastante mala. Y cualquier persona que tuviera conocimiento microeconómico, más o menos básico, sabía que esa inferencia no estaba muy bien hecha. Y eso fue un punto de polémica desde el principio. Friedman cuestionó la curva de Phillips y todo eso, ¿no? Como ya vimos. Sí, está Y muy bien lo que dicen. una Sí, cosita más dale. que Sí, por me supuesto. olvidaba. Dale. Que vos decías esto, estabas comparando el modelo de Gibbons con el que estudiamos el otro día, y ahí como que me surge otra cosa. Digo, si vos te estás basando en cosas irreales, tampoco puedes estar muy seguro de que las cosas que pasan suceden por lo que vos estás diciendo. ¿Me explico? O sea, si en lo que vos te basás no es la realidad
y es bastante distinta a la realidad, porque yo entiendo esto de tratar de abarcar lo mayor posible, eso sí me convence, pero digo, si te estás basando en cosas irreales, ¿cómo estás tan seguro Totalmente. que, O sea, que- en el que fondo no hay otra concuerdo. cosa Sí. que está interviniendo, ¿no? Y juega ahí y vos ni siquiera la estás teniendo en cuenta, quizás? En el fondo concuerdo con lo que decís vos, Ernestina, porque mi problema con esta visión, muchas veces esta visión. A ver, el ensayo de Friedman, si ustedes lo leen, es medio contradictorio. Y eso a mí es lo que más me molesta del ensayo. Que dice una cosa y a las 10 páginas dice la opuesta, casi. Y uno le tiene que tratar de dar coherencia. A mi parecer, la manera de darle coherencia al ensayo es que el ensayo está sosteniendo una visión de lo que en filosofía de la ciencia se ha llamado instrumentalismo. ¿Qué es el instrumentalismo? Es la idea de que las teorías científicas nos interesan sobre todo por su éxito para predecir e intervenir. Y no nos interesa si describen la realidad verdaderamente ni aproximadamente. Alguna gente te va a decir que no, pero a mi parecer es medio ineludible que el ensayo de Friedman está sosteniendo una especie de posición instrumentalista, donde lo que él está diciendo es, me interesa el éxito predictivo, y él te lo defendería de forma medio positivista, te lo defendería, diría, y porque las teorías tienen que ser reguladas por los hechos, acá está el hecho, si la teoría falla en predecir el hecho, mala teoría, si la teoría ha tenido éxito hasta ahora, la conservamos, popperianamente, pero la teoría tiene que servir para predecir. Pero está lo que decís vos. Che, pero el modelo me tiene que explicar algo. El modelo yo después lo uso para explicarle cosas a gente. A mí me cierra mucho más la idea de que el modelo está aludiendo a algo de la realidad. Lo está haciendo de manera simplificada quizás, o en el sentido miliano de que está abstrayendo una causa a la vez. Eso lo acepto, pero está aludiendo a algo de la realidad. Yo creo que los economistas, por ejemplo, compraron RBC no por su éxito predictivo, sea lo que sea eso, que es una cuestión debatible, sino más bien porque les parecía que aludía a algo de la realidad que el keynesianismo no, que es que existen individuos que optimizan y por lo tanto la curva de Phillips se puede romper. Ok, sigue siendo irreal, cambiémoslo. Metamos el modelo no keynesiano, metamos el modelo Hank o lo que corno sea, pero RBC superó al modelo keynesiano ortodoxo por una cuestión de que a los economistas les gustaba más, pero porque ellos creen que la realidad se mueve un poco por individuos y entonces ese modelo es más realista. Y de hecho, cuando vos le preguntás a los economistas cómo hacen teoría, porque esto es algo que pasa mucho, o sea, nosotros como epistemólogos, no sirve mucho que le impongamos a los economistas cómo tienen que hacer teoría económica. Poco puede ser, pero en el fondo de lo que se trata, aprendemos más preguntando lo que hacen. Si vos le preguntás a un economista que no estudió un pingo de epistemología en su vida, y que no leyó nada de su vida en epistemología o filosofía de la ciencia, te va a decir, ah, sí, hice este modelo porque era más realista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está haciendo modelos porque el éxito predictivo sin que le importe el realismo? ¿O lo está haciendo porque cree que tiene que abarcar algo de la realidad que no estaba contenido en otro modelo? O sea, las hipótesis, ¿te dicen, o los modelos, te dicen algo sustantivo de la realidad? Para mí, nosotros creemos que sí. Podemos estar equivocados, pero creemos que sí y nos movemos con esa lógica, no con la lógica del éxito predictivo. Entonces a mí, este modelo, por todo esto que estamos discutiendo, perdón, este paper, no me convence mucho, pero se lo tengo que contar porque ha sido muy importante. Bueno, ¿estamos bien con esto? Y otra cosa que quería aclarar menor es que cuando Friedman dice predicciones, él no se refiere necesariamente a pronósticos numéricos, tipo predecime el valor de la serie de tiempo. Se refiere a predicciones de tipo más lógico, o sea, si pasa A, pasará B. Bueno, si pones control de alquileres, habrá escasez, cosas así. Por supuesto, esas predicciones lógicas, para contrastarlas con la realidad, necesito estimar numeritos y necesito intervalos de confianza y todo eso, así que
esa distinción que estos autores hacen entre predicciones condicionales y pronósticos a mí tampoco me cierra mucho. Pero el punto es, Friedman viene y te dice, el realismo no importa, la única vara para juzgar modelos es el éxito predictivo empírico. A mi parecer, los economistas juzgamos no solo por el éxito predictivo empírico, eso importa, pero también juzgamos por cuán realista creemos que son los modelos. Y muchas veces, por supuesto, con Kuhn y con Lakatos, esa noción de realismo tiene un compromiso óntico con ciertas ideas como el individualismo y whatever. Pero en el fondo se trata de eso. En mi opinión. Bueno, ¿tienen preguntas, opiniones sobre todo esto? Bueno, creo que hemos exitosamente cubierto prácticamente todo lo que quería cubrir. Así que estuvo muy bien y les agradezco mucho su paciencia infinita conmigo. Que como la verdad que es la primera vez que doy este curso cuatrimestral, fue un esfuerzo bastante grande y seguramente hubo muchas fallas y errores en el medio, así que me disculpo por eso. Algunas de ellas soy consciente de cuáles son, otras no mucho. Em, Tampoco está. No sé si voy a repetir esto, dar el curso, porque eso depende de una serie de autoridades que está fuera de mi alcance, por así decirlo. Si les parece que valió la pena, difundan la palabra de que el curso vale la pena y todo eso. A mi parecer, yo lo que quería hacer era sobre todo revisar historia del pensamiento económico. Creo que eso lo hemos hecho en extensión. En retrospectiva, quizás hubiera dado menos importancia a algunos temas y más a otros. Ajustes marginales sobre el margen. Pero la idea un poco era esa. La idea era, sobre todo, historia del pensamiento. Esta discusión me parece interesante y me gustó dedicarle tiempo, pero realmente no hay, yo al menos, no siento que haya mucho más que decir, entonces siento que el tiempo que le dedicamos fue más o menos el apropiado. Em, y nada, eso sobre todo, ver historia del pensamiento, no detenerse en los clásicos, toda la materia me parece innecesario. La historia del pensamiento económico no terminó en 1820 con Ricardo. Eh, ya es historia RBC. Y entonces hay que verlo, porque ya es historia, no es el presente. Es historia y me parece que estuvo bueno verlo. Quizás, por supuesto, hubo algunos errores, como yo lo presenté o algo así. Eso después lo podemos charlar y considerar. Pero me parecía que estaba bueno que viesen un poco de la historia verdadera de la economía, o sea, de toda la historia de la economía, no solo William Petty y los fisiócratas. Pero bueno, eso ha sido el enfoque. Todo gracias a Diego Weisman, que es realmente un grosso, y a Manuel Calderón, que son realmente dos personas excelentes y muy buenas. Y ellos tuvieron esta gran idea de que esta materia sea más abarcativa que simplemente ser la teoría económica clásica. Em, Así que bueno, si tienen algo que decir, los escucho. Si no, también los escucho. Bueno, díganme primero si tienen algo que decir, de lo que sea, de lo que vimos recién, etcétera, y después ahí sí abro espacio para que comentemos si quieren cosas del parcial y la guía y todo eso. Bueno, ¿alguien quiere acotar algo? Yo te sumo algo, profe. Para mí el curso vale la pena, realmente. A riesgo de sonar, perdón, chupamedias, te No, recomendé, para nada, es tranqui. Se nota que es tu primer curso porque le pones muchas ganas, así que yo te he recomendado con compañeros. Ay, bueno, muchas No, gracias. y es una materia, o sea, yo acabo de decir que vale la pena, ¿no? Pero es una materia medio pesadita, entonces que las clases estén buenas es como bastante importante. Y para mí lo que está bueno de estas materias es, digo, uno a veces quizás piensa como, esto pasó hace 200 años, ¿de qué carajo me sirve? Esto pasó del otro lado del charco, acá no es para nada aplicable, pero quizás
como que me parece que atrás de la universidad en general, ¿no? De nuestra carrera y todo, hay como una concepción quizás que acá se resume bastante, ¿no? Porque vamos pasando por toda la historia, qué sé yo, que es que ver estas cosas, ver cómo va evolucionando el pensamiento, cómo va adquiriendo como nuevas cosas, ¿no? Y todo eso abre mucho la cabeza, o sea, eh, muestra, ¿no? Cómo se van interpretando cada vez más cosas y me parece que somos una ciencia como que nos falta bastante todavía, ¿no? A Sí, comparación de las otras. totalmente. Entonces está bueno como ver esto, ¿viste? Como de repente un descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, de la interpretación de algo, de algún fenómeno o de una causa, de una causalidad, quiero decir. Está bueno porque abre la mente y banco que nos acerquemos de a poco al presente, porque entiendo que esto es historia, pero bueno, sí, pasa mucho en la facu, ¿viste? Que es todo los clásicos, los clásicos, los clásicos, y bueno, igual, por ejemplo, cuando en la primera clase hablaste de Smith dije, me quiero morir, no puede ser, no de nuevo, pero hay un montón de cosas que yo no sabía de Smith y eso que lo venimos viendo hace un montón y quizás Sí. estuvo bueno eso que acá como que se pusieron otras cosas sobre la mesa de Smith y quizás ahora pienso menos mal de él que antes, así que eso también Bueno, está te bueno. agradezco mucho, Ernestina, por tus Por palabras, favor, muy a vos. amable. Sí, sí, por supuesto, o sea, ese es el enfoque que tenemos nosotros, yo, que también tienen Diego y que tenía Manuel. Y nada, sí, qué sé yo, se trata de que no sea una cosa anticuaria y que ustedes le puedan sacar un provecho a esto. A mí, por supuesto, me encanta hablar de Adam Smith, contrario a ustedes. A mí me encanta, podría haber toda una materia de Adam Smith, pero sería una estafa con ustedes, así que no, hay que ver otras cosas, hay que ver cosas más modernas. La historia no se detuvo ahí. Y fíjense que le pueden sacar provecho a pensar cómo pensaron los economistas en el pasado, a ver errores que se cometieron, a ver cómo a qué lógicas también nosotros los economistas le hacemos caso para cambiar nuestras teorías, un montón de cosas. Estoy de acuerdo con vos, la economía es una ciencia muy joven. Y para mí eso es su... O sea, yo creo que hubo mucho progreso muy rápido en el último tiempo, pero es una ciencia muy joven y eso explica un poco por qué es tan... por qué tiene tantas cosas que no nos gustan mucho, pero yo tengo fe en ella, me parece que vale la pena hacer economía en el mainstream, vale la pena hacer economía ortodoxa, si así lo querés. Ha progresado mucho y eso. Pero bueno, gracias. En Profe, realidad, sí, claro. no, a Dale. mí me gustaría decir también, recalcar que me gusta mucho la manera contextual donde vos das la materia. Porque yo siento que si no, por cómo se da en la facu, muchas veces damos a Smith, incluso mismo Smith o Ricardo, como gente que pensaba y nadie les planteaba nunca nada, entonces se iba descubriendo todo en base a como ideas geniales que tenían unos tipos, nadie nunca les planteaba nada y se iba avanzando de asaltos temporales de 50, 100 años. Sí, Y bueno, mismo Irving Fisher me pareció una gran aporte al curso que casi no lo había escuchado por fuera de la materia y nada, dijo muchas cosas interesantes de Keynes sí. y del siglo, me pareció Sí, sí, sí. muy interesante. Sí, de hecho, a mí también me gustó poner cosas históricas. Viste, uno hace un curso y la primera vez es tirarte a la pileta. O sea, es como que no sabes si va a salir todo bien o no. En retrospectiva, un pequeño ajuste marginal que me gustaría hacer sería, me gusta eso de condimentar históricamente las cosas, hablar un poco de la Gran Depresión, un poquito nomás. Siento que eso suma. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, esos son ajustes marginales que van ocurriendo en distintas iteraciones hasta que todo converge a algo que esperemos sea más o menos bueno. Pero bueno, de eso se trata. Muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad que les tengo que agradecer mucho porque se han puesto la 10, han hablado mucho, participaron un montón. Realmente no puedo pedirles más. Y eso es lo mejor que puede querer un profesor, que participen los alumnos. Las notas, qué sé yo, aparte fueron muy buenas las notas, ¿eh? O sea, realmente, no sé si fue porque estudiaron y leyeron todo y son unos genios o usaron ChatGPT, no lo sé. Pero No, los la parciales clase fue fueron muy muy buena. buenos y eso me parece bien, porque creo que no hay manera de chantar eso. O sea, algo aprendieron sin duda.
Me parece que las clases que usted da son muy buenas en el sentido de que son engaging y no me aburre como me pasa con otras clases que he tenido este cuatri. Pero nada, eso aporta mucho al interés en la clase. Aparte, el Bueno, material es más gracias. dinámico y que no sea todo PowerPoint y leer, sino que lo usa realmente como ancla y después expande sobre el PowerPoint en vez de leerlo literalmente, me Sí, gustó sí, sí, mucho. sí. Sí. A veces leí un poco, eso está mal, pero Mm. era porque no tenía tiempo. Uno, para hacer una clase realmente buena, tiene que estar como súper. Tenés que meterte un poco en tema antes de dar la clase. O sea que un par de horitas antes refrescas el texto, vas así mechando cosas para meterte en tema. A veces no tuve tiempo de hacer eso, lamentablemente. Pero bueno, es como lo que te decía, ¿no? Se va corrigiendo eso. Pero bueno, gracias, eso. Em, no, pero bueno, insisto, gracias a ustedes por participar, por hablar. Me encantaron sus aportes, me hicieron pensar un montón. Son muy aplicados, la verdad, en ese sentido. Así que les agradezco Vos mucho das a todos. lugar a eso también, profe, o sea, Bueno, gracias. seguro a mis compañeros. No, no, pero es que para mí es un problema, digo, cuando no sucede, porque, Sí, no sé, obvio. ya estamos quizás en una instancia avanzada donde está bueno que empecemos a pensar por nuestros propios medios, de última que nos equivoquemos, todo, pero bueno, seguro mis compas me segundean acá de que quizás hay otros profes que no les gustan tanto las Sí. intervenciones y creo que eso entorpece nuestro No, desarrollo. malísimo. Malísimo porque Sí, 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 es un sí. embole, un monólogo. A mí me aburre, se aburren Sí, todos. claro. Tenés que tener un ego de medido para creer que eso vale la pena. Sí, sí, tal cual. Eh, No, y aparte, como te digo, por más que uno se equivoque y quizás diga cualquier sí, cosa o lo que sea, es enriquecedor para todos. O sea, me parece que para el docente también, para el que sí, está hablando, para el compañero que está escuchando, digo, me parece que los cuestionamientos mm, están buenos también. totalmente. Y como te digo, o sea, si a vos te gusta que eso suceda, bueno, ten en cuenta que uno se tiene que animar a eso también, ¿no? Y a veces no sucede porque hay otros profes que no son Sí. tan copados a veces. Pero bueno, sí, totalmente es eso. Bueno, gracias. Y gracias también, Matías, ahí que escribís en el chat. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Em, ¿Qué más quería decir? Ah, eso, si les parece que vale la pena, sobre todo recomendarme ante, recomendar ante Julián Leone y gente del CS, eso siempre sirve. Pero bueno, si se los cruzan nomás. Ojalá, gente así importante de la facultad. Bueno, ahora sí. Escucho y me quedo todo el tiempo que queramos porque me detuve un par de minutos en esto que era habladuría, pero quería decírselos porque creo que vale la pena agradecerles. Pero todo el tiempo que quieran, los escucho. Ok, Si tienen algo sobre la guía, sobre los ejercicios, sí. discutámoslo. Yo tengo la unidad A ver, número 6 que Keynes y la teoría general. a ver, a Eh, ver. la pregunta QA4A no la estaría entendiendo. Yo no sé si por la redacción, pero no la estaría entendiendo a qué estarías refiriendo. Pregunta 4A de Keynes la guía número 6. 4A. Sería la página 11. Acá está, a ver. El siguiente fragmento correspondiente al alemán Ulrich Beck en Wahl-Rix Sí, 2007, sí, ahí la quien estoy sostiene. leyendo. En la red global de comunicación, todos los seres humanos, todo lo Bueno, esa pregunta, quizás ahí fui demasiado. Tendí demasiado la creatividad. Ahí estoy esperando que ustedes sean creativos. ¿Ok? Sí, pero yo no Lo cual es entiendo la algo un cuestión. poco inusual, lo admito. Pero, o Sí, sea, porque las otras preguntas están bien estructuradas, tipo, claramente hay una respuesta correcta. Y acá no necesariamente hay una en la 4A, como que les estoy diciendo, ah, bueno, no, pero para, se me acaba de ocurrir. Claro, qué tonto, porque esto me lo olvido. yo, ¿Te yo acordás el no- capítulo 12 de la teoría general? ¿Lo leíste? sí, la teoría, ok, sí. Bueno, tiene que ver con eso. Ok, Porque ¿qué una, cuenta el capítulo 12? El capítulo 12 de la teoría general cuenta cómo, a medida que fue avanzando el capitalismo, que se desarrollaron bolsas de comercio, bolsas de valores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la incertidumbre?
Bueno, es eso, es el capítulo 12. Te invito a repasar el capítulo 12. Es un buen capítulo, es hermoso, vale mucho la pena esa lectura. Y va por ahí. Va por ahí porque en el capítulo 12 básicamente cuenta la historia de cómo el desarrollo de la bolsa de valores, al disociar quién percibe el ingreso de los accionistas, se generan fluctuaciones en la cotización de las acciones y eso genera incertidumbre. Él lo cuenta todo en ese capítulo. Profe, una Sí. progresión incertidumbre se refiere a la incertidumbre, ¿no? Ah, eso está mal escrito, claro. Sí, Ha porque yo no vivido entendía una progresión. ya la pregunta, porque no entendía ya la pregunta, como que está mal, como que no la estaba entendiendo. Sí, 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 claro, está mal escrito, perdón. Sí, sí, ese es el problema. ¿Qué Ahora, dice a una incertidumbre? claro, lo que quiero decir re- es si ha habido una progresión creciente o decreciente en cuanto a la incertidumbre. Pero está mal escrito, de hecho lo voy a modificar ahora mismo, ya que estamos. ok, decreciente. O creciente respecto a la incertidumbre. Y de vuelta, si lo querés contestar, es capítulo 12 de la teoría general. Ok, gracias. Después, ahí, a donde dice qué impacto tiene esto, en esa pregunta se refiere también a la incertidumbre, ¿no? En la pregunta de... ¿Qué impacto tiene esto sobre la concepción del dinero de Keynes? Bueno, Keynes dice que tenemos dinero por ciertos motivos. Uno de ellos es por la incertidumbre, pero lo que quiero es que expandas un poco ahí. Che, la gente quiere tener dinero en Keynes porque el dinero les calma la inquietud sobre el futuro, ¿cierto? Eso está en la diapositiva, lo hablamos en clases. Es esta visión de todo eso. El dinero acá cambia la El dinero visión hacia calma la incertidumbre. Entonces la gente tiene una preferencia por la liquidez, en parte porque el dinero es un activo líquido que no está sujeto a esas fluctuaciones en los precios del mercado y esas cosas. Claro que sí está sujeto a la inflación o la deflación, pero Keynes está escribiendo en un contexto medio deflacionario o de rigidez de precios. En Argentina el dinero no es muy seguro, pero eso es Argentina con su inflación. Sí, bueno, después tengo otra en la pregunta número 7 de esa misma guía. Sí, Keynes creyó que la solución a la depresión debía venir del gasto ruinoso, incluso del gasto en pirámides, del gasto en armamento para una guerra. sí. Ahí puede ser verdadero, puede ser ambas, ¿no? Depende de lo que justifiques, a mi juicio. Bueno, puede ser, si hay una muy buena justificación te la dejo pasar, pero para mí tiene una sola respuesta bastante clara. Pueden opinar tus compañeros si quieren, por ejemplo, a ver si alguien tiene algo que sumar. Para, chi- chicos, ahí para mí es verdadero, pero igual Keynes habla sobre que tiene que ser medio como un gasto social, digamos, si mal no Claro. recuerdo. Tiene No, que ser. esa pregunta apunta a que hay una idea que para mí es falsa que se dice sobre Keynes, que Keynes promueve el gasto ruinoso, el derroche. Keynes no promueve el gasto ruinoso. Keynes dice, ironiza, dice, bueno, en dado caso eso podría ser preferible antes que no gastar, pero lo que él dice es hay que gastar, preferentemente en algo útil, productivo. Eso es lo que dice Keynes. Entonces, Keynes no está diciendo que la salida de la depresión es meterte en una guerra o construir una pirámide. O sea, meterte en una guerra es malo. Lo digo porque hay gente que lo ha interpretado así a lo largo de la historia. Como que Keynes es una persona que apoyaba los fascismos porque le parecía que estaba bien armarse para salir de la depresión. No, no es así. Así que yo le pondría falso. ¿Alguien más Ok, tiene preguntas? sí, yo tengo dos más. No, pero si querés, veamos si alguien más tiene, así nos turnamos y cada Dale, uno participa un poco y después, en dale, todo dale. caso, seguimos con tus preguntas. No, mi pregunta es más que nada Estábamos confirmar charlando. que el lunes a las 19 horas en el aula 313 al parcial. Sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, igual escucho otras dudas y Te iba a decir, participo. profe,
Uy, Sí. perdón, Ariel. Es el lunes Perdón, 18. pensé No, perdón, es el lunes 22. Sí, el lunes 22 de junio, que es este lunes, es el parcial. profe, Sí. aspectos a mejorar. El próximo mundial no pongas el parcial un día que juega Argentina. No seas Ah, así. eso pasa. Pero pará, Argentina juega a las 2 de la tarde. No importa, es el ¿Y qué mismo tiene? día. Uno se tiene que concentrar en el partido, profe. Y mira el partido Entrar tranqui, en si esa. estudiaste, te entiendo, pero no lo puedo. Después, si lo ponía después, me iban a romper la pelota con que 5 días de recuperatorio del parcial. No, Eso obvio que era un chiste igual, no, pero. entiendo. No, igual eso ¿Qué lo iba a entiendo, decir? pero Sí. sí. Que estábamos discutiendo en el grupo, nos estábamos preguntando qué pasa con la unidad 9 porque en la guía pasas de la 8 a la 10. Y Iba a hacer un ejercicio, pero ya mi energía, como la de ustedes, ha disminuido mucho. Así que hagamos un intercambio mutuamente beneficioso y dejémoslo así. perfecto, perfecto. Y vamos a Ok. hacer lo mismo que con el primer parcial, ¿no? Con respecto a las preguntas Sí, de la guía, perfecto. sí, Ok. ¿Listo? De mi parte. Prof, bien. el PowerPoint está subido, el que diste hoy. No, lo voy a subir en este instante. Y va a tener guía de preguntas, ¿no? Me gustaría decirte que sí, así lo estudiás. Ok. La verdad es que no creo. Pero si tuviste la clase y prestaste atención, ya está. Estoy Porfa, cómodo con profe, eso. ayúdenos. Está bien, sí, sí. Es mucho y aparte ya, qué sé yo, ya fue suficiente. Ahí lo subí. Así que al menos denle bola y sépanlo por su formación. Digo, sé que eso no es suficiente incentivo en este mundo, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Para, yo tengo después, en la unidad número 7, la pregunta 1 y también la pregunta, bueno, toda la pregunta 1 y también la pregunta 3A. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que la responda? No, 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 no. Una pregunta, ¿se puede ayudar con gráficos de ISLM o no? Sí, sí, lo admito en esa unidad. Ok, ok, perfecto. Y también acá para la curva de Phillips, también era la Sí, pregunta 3A que sí, se puede podés usar, dibujar un ¿no? grafiquito si querés. Pero nada es obligatorio usar gráficos, acá solamente es Y teórico. después, Facundo, sí, podés poner gráficos. Si te parecen relevantes y si son relevantes, adelante. Ok. Facundo pregunta, para Keynes, cuando habla sobre incertidumbre fundamental genuina, ¿qué ejemplos quedarían fuera de esa categoría? Bueno, el riesgo cuantificable, o sea, lo que los actuarios aseguran. Por ejemplo, ¿qué riesgos se te ocurren cuantificables? O sea, hay ciertos riesgos, eventos, que yo más o menos le puedo calcular la probabilidad de que pasen. A eso me refiero con que cuantificable. Bueno, eso no es incertidumbre fundamental. Keynes dice que hay un tipo más fuerte de incertidumbre que es que ni siquiera podés calcular la probabilidad. Él dice, no podés calcular la probabilidad de que estalle una nueva guerra mundial. No hay base racional para hacer ese cálculo de probabilidad. Pero sí podés calcular la probabilidad de que, no sé, de que tengas una muerte por un tema cardíaco. Y de hecho los médicos y las obras sociales y las prepagas más o menos tratan de tener eso en cuenta al momento de venderte un seguro médico. ¿Ok? Esa sería la diferencia. ¿Se entiende eso? Perfecto, sí, gracias, profe. No, de nada. Profe, yo discúlpeme, una duda que no entendí. O sea, la unidad 11. Esa sí va a subir una guía, ¿no? Porque no. No, vamos a dejar la guía como está. Ah, bueno. Ok. Bueno, ¿algo más, chicos? No, te agradezco mucho por todo este cuatrimestre. No, gracias a vos, Mario. Gracias por tu participación. Muy interesante. Nada, por mi parte tampoco. Bueno, me alegro. Entonces, nos despedimos, chicos. Suerte, suerte con el parcial. Nos vemos el lunes.
estudien, que les vaya bien, éxitos. Chao, Muchas profe. Gracias, Gracias. profe. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Chao, Chao. nos vemos.